Amigos, el último tramo de nuestro programa de la tarde de hoy. Comenzamos una nueva semana y estábamos aproximándonos a este programa Duérmete Niño, programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, que entregó unas 761 cunas en el año 2016. Pero hablábamos de un sistema y de hacer una suerte de evaluación que nos decía nuestra invitada, a quien le agradecemos que nos esté acompañando, la directora del programa y del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia del MIDES, Mariela Solari, que había habido una suerte de evaluación ya de cómo trabajaban en ese hermanamiento entre el sistema de salud y el sistema que podríamos llamar, viene de lo que antes eran los asistentes sociales, que ahora se llaman de otra manera. Licenciados en Trabajo Social. ¿No ves? Yo sigo siendo asistente social. Bien, perfecto. En realidad la evaluación de impacto que hicimos fue una evaluación del programa de acompañamiento familiar para ver si los operadores, que son psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, educadores, hay una barra bien interesante de gente comprometida, profesionales. En otros países los programas de acompañamiento familiar de primera infancia no son profesionales, son estudiantes o voluntarios. Acá nosotros tenemos todos profesionales, que eso hace también a la calidad de la intervención. Y la evaluación lo que nos da es, en 7 áreas de las que el programa tiene específicamente objetivos para cumplir con los niños, un impacto a partir del acompañamiento. Tiene que ver con la mejora en las pautas de alimentación, la mejora en las pautas de crianza, el aumento de la talla, el peso y la incidencia en lo que tiene que ver con la alimentación por déficit y por exceso. El índice de masa corporal por déficit y por exceso de los niños. El estado emocional de las mamás, que las mamás se encuentran mejor, eso se hace con un test, que se hace el screening al principio y al final de la intervención también. Y el mayor acceso a centros de educación infantil. ¿Por qué son importantes estos resultados? Porque, como decía en el bloque anterior, que los niños mejoren en sus condiciones de alimentación, que mejore la talla, que mejore el índice de masa corporal adecuado a su edad, permite que todo lo que hace al desarrollo cognitivo, al desarrollo de su cerebro, le permita tener mejores resultados a medida que va creciendo. Hay evidencia internacional que nos muestra que los niños que mejoran la talla también tienen mejores resultados en su desarrollo cognitivo. Entonces, o sea que hay una relación entre el tamaño físico ¿sí? y el tamaño de capacidad para desarrollar conocimiento. Sí. Hay evidencia que muestra que eso está asociado. Y eso además se juega nuevamente, sí. los primeros... Es darles más oportunidades a los niños, ¿no? O sea, todo niño nace con la capacidad de desarrollar su cerebro, de desarrollar sus afectos y de desarrollar la tolerancia a frustrarse, de desarrollar el sentirse querido, valioso y no para eso tener que humillar a otro. Eso se aprende en estos primeros años de vida. Entonces, la evaluación nos muestra que hay muchas de estas cosas que, acompañando a estas familias que vienen, como hablábamos hoy, de historias de exclusión. Yo siempre digo, una mamá o un papá que a veces en este programa de acompañamiento familiar más del 50% son menores de 18 años. Muchos de estos adolescentes jóvenes también vienen de historias donde para aprender a querer, a cuidar y a proteger, yo tuve que haber vivido la experiencia de sentirme querido, amado, protegido o de poder elaborar la desprotección que tuve. Y parte de ese trabajo es el que hacen estas duplas que trabajan en la casa con las familias, ¿no? Mariela, es fácil imaginarse que hay muchas familias monoparentales en manos de jóvenes, como se suele decir últimamente, de madres adolescentes. Y muy pobres, muy jóvenes y en algunos casos muy solas, supongo. Sí, en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública el año pasado, junto con Uruguay Crece Contigo, con ACE, con INAU y con otras instituciones, ha puesto como una de las prioridades el tema del embarazo adolescente. El acompañamiento de estas mamás requiere de varios dispositivos y por esto lo de apuntar a un sistema de protección en la primera infancia. Porque a veces hay temas que parecen no tener nada que ver con la primera infancia. Por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, los lugares donde habitan los niños, por ejemplo, la oportunidad educativa y laboral a una chiquilina que tiene 16 años, es mamá y viene de una historia de mucha soledad. No lo va a sostener igual que otra que tiene
todo el acompañamiento de su familia a lo largo de la historia de sus 16 años. Entonces sí requerimos abrir otras puertas que prioricen también la primera infancia. En ese sentido es que venimos trabajando muy conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, con INAU y con ACE. Claro, pues este tipo de programas no es solo lo que aporta, que siempre es poco para lo que se necesita, sino lo que hace que se visibilice, es decir, todo lo que falta por hacer, ¿no? En eso también me parece que es importante, de lo que vengo hablando hasta ahora es del programa de acompañamiento familiar para las familias en mayor riesgo. Pero también hay algunas estrategias, como por ejemplo la entrega del set en todos los prestadores de salud a todos los niños que nacen en este país, que es un set de material educativo para la familia. Es un acto simbólico, pero que también es importante que el Estado uruguayo le dé la bienvenida a cada niño que llega a cada hogar, porque son poquitos. Y en eso también hicimos una evaluación de la entrega de ese set. Tiene muy buena recepción, las familias, sobre todo las más primerizas, lo valoran como un material que les ayudó mucho a entender muchas de las cosas que pasan en esa etapa. Incluso piden si lo podemos entregar antes, porque se entrega en el momento del parto y estamos trabajando con los prestadores de salud para eso. Entonces, nos parece que hablar de la vulnerabilidad en la primera infancia tiene que hacernos pensar que el riesgo sociosanitario es una vulnerabilidad, pero también hay otras que afectan a otros sectores que no son los más pobres. Voy a decir dos: la alimentación y las pautas de crianza. Que los niños menores de 4 años reciban como forma de poner límites un grito, un golpe o un zamarreo de un adulto, eso atraviesa todos los niveles socioculturales y económicos. Y ahí tenemos una de las cosas que sí podemos cambiar, pensando en cosas tan sonadas en estos días como las situaciones de violencia de género y de violencia doméstica. Aprender y a desvalorizar al otro y a sentir que para ser necesito humillar al otro, o para tener autoestima y para sentirme valioso tengo que disminuir al otro, también se aprende desde los primeros años. Entonces, esas son las cosas. Si yo con 4 años, para entender un no, recibo un golpe, a medida que vaya creciendo, hasta físicamente, cómo va a ser la relación con mis adultos y con mis pares, ¿no? Y la alimentación es lo mismo. Hasta el día que pueda dar yo. Hasta el día que, como siempre decimos, Exacto, cuando son adolescentes, el tamaño físico también hace que ya no solo voy a recibir, también te lo voy a devolver. Entonces, esas cosas tenemos que poderlas trabajar. Se lo voy a devolver, entre comillas. A otro. Sí. Y ahí nos encontramos con expresiones de violencia delictiva que queda cortado el vínculo con las cosas que vivió. Y lo de la alimentación nos pasa lo mismo, Me ¿no? quedó una colita en ese tema, Solari. ¿Sigue la anemia? Bueno, lo que nos pasó en la evaluación es que en realidad no se atribuye directamente que haya disminuido la anemia en el grupo con el grupo que se hizo la evaluación de impacto. Ahora lo que estamos viendo es un tema de cómo se hizo la muestra y la medición. Queremos ver, porque en realidad el acompañamiento familiar nos da que sí se puede, que sí ha modificado, y en la evaluación de impacto ahí nos da como un resultado que no sería del todo atribuible que se modifica esa situación. Pero sí hay dos cosas que son importantes, y es que el acompañamiento familiar permite que todos los niños tengan un diagnóstico temprano de la anemia, y esto es muy importante porque a veces las mamás no saben que su niño tiene anemia hasta los 8 meses o más adelante, y hay que intervenir lo antes posible. Y después, que lo que hemos contestado es que cuando las mamás tienen el diagnóstico y se trabaja con el prestador de salud más cercano en la comunidad, logran adherir al tratamiento. Entonces, esas dos cosas son importantes. Nos resta seguir profundizando en estrategias para que desde el embarazo, por eso ahora en 2017 la prioridad es embarazo y primer año de vida, poder llegar con estas situaciones, ¿no? Oye, un saludo que le llega en nombre de María Elena desde San Ramón, Canelones, y dice: Lucio, las personas que están en situación crítica, ya sea económica o socialmente, debieran pensar antes de traer un ciudadano al mundo. A veces pasa eso también como una de las propias veleidades de la situación crítica, ¿verdad? Es muy difícil criar y sostener un hijo como se debe. Se necesita educar también a nuestra sociedad. Sí, pero paralelamente no hay que olvidar que tenemos un índice de natalidad bajísimo, que ese también es un problema de nuestro. El tema es que nosotros como sociedad tenemos que ayudar
a que los que nazcan, primero que nazcan mejor y más saludables, y sobre todo que nazcan más. Que nazcan más, exactamente. Y que eso no sea un problema. Y acá hay una paradoja también. Aquellos que por razones sociales, educativas, tienen la oportunidad de pensar más, lo que hacen es tener menos hijos. Entonces el peso de la reproducción de la sociedad uruguaya está sobre los que, entre comillas, tienen menos posibilidades por las razones que sean, sobre todo sociales, educativas, de planificar. Sí. Creo que ahí va a ser bien importante también la apuesta a los servicios de cuidados que también existan, que permitan a las familias de nivel socioeconómico medio y medio alto de poder pensar cómo organizar la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Porque en eso también se juega mucho de que, bueno, siempre el cuidado de los más pequeños recayó sobre las mujeres también tenemos una vida laboral, y conciliar la vida doméstica con la vida laboral requiere de otros apoyos que también sostengan esa crianza, ¿no? Agradecemos mucho a Mariela Solari su presencia hoy. Saludamos esta iniciativa que tiene hasta ahora estos guarismos tan positivos. Y bueno, y como siempre que comienza un año, se hace plan. O se logran generar líneas de trabajo. Usted decía que este año es embarazo y primer año de vida. Sí, en realidad va a seguir todo como venimos trabajando. La idea es focalizar más aún en el embarazo y primer año de vida, sobre todo porque hay algunos datos que nos muestran que la mitad de los embarazos no son planificados, entonces queremos trabajar mucho en lo que tiene que ver con la planificación de los embarazos, la detección temprana de embarazos y el seguimiento. Para esto va a ser una alianza muy fuerte con la salud y sobre todo con INAU también para las familias más vulnerables. ¿Qué está pasando en el interior? ¿Lo mismo que en Montevideo? Sí, en el interior venimos trabajando las duplas según la cantidad de nacimientos y bueno, el tema es que en Montevideo y Canelones tenemos mayor grado de población y por lo tanto también a veces de situaciones más complejas, ¿no? Pero esas cunitas viajan a todo el país. A todo el país. A todo el país. Bueno, muchas gracias por su presencia hoy. Nos reencontramos después de mucho tiempo. Por suerte, bien alimentada. No cuentes. Bien alimentada, nuestra invitada tenía muy buena memoria. Ni usted ni yo habíamos recibido la dosis necesaria de alimentación al respecto. No, Mariela estuvo siendo una jovencísima asistente social en Caleidoscopio. Recordaba que había sido entrevistada en el programa hace algunos años. Pero seguimos todos muy jóvenes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la directora del programa Uruguay Crece Contigo, del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social del MIDES. Y en el Día Mundial de la Radio, déjeme saludarlo. ¿A mí? Porque usted durmió poco anoche. Yo pensé que ya no me iba a pasar esto, Mariana. ¿Vio lo que es eso? Que, como decía Candó, cada noche es un estreno. Qué maravilla. Yo me daba no podía dormir. Decía, bueno, por algo todavía uno siente esa cosquilla, ¿no? Cuando está en vísperas de empezar un nuevo proyecto como empezamos hoy con varios queridos colegas, Nicolás Lucís, Lorena Nachajón, el amigo Martorelli también, en Radio Carve. Sí, muchas gracias. Además, coincidió que era el Día Mundial de la Radio. Un día Vamos a tomarlo como una señal. Yo pienso que bueno, hay que pensar que eso es el mejor punto de partida, entonces. Y buena faena para todos los días que los compañeros que lo acompañan, que lo manden bien, ¿no? Ya. Con energía, decís. No tanta. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Hasta mañana, amigos.